Soberano Dios y Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana, Dios. Nos colocamos en tus manos, somos instrumentos, Señor, por la gracia que tú has derramado a través de Cristo y por la sangre derramada en la cruz, Señor. Nos has constituido ministros del nuevo pacto. En esta mañana, Dios, estamos aquí para predicar tu palabra, para anunciarle a tu pueblo las buenas nuevas, Dios. Y te pedimos que derrames y despliegues una unción especial, Señor, que traiga consolación, que traiga sanidad, que traiga un despertar en el espíritu, Señor, que avive el corazón y que asimismo, Señor amado, tu palabra pueda exponer, Padre amado, toda operación del enemigo en la mente y en el corazón, Señor, para que haya liberación, para que haya sanidad, para que haya restauración, para que se rompan cadenas, ataduras, ligaduras, Señor amado, y tu poder pueda operar de manera especial, Señor amado, en cada vida que está aquí presente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Jesucristo en esta mañana. El fruto que brota del corazón del hombre. Amén. En esta mañana vamos a hablar del corazón. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y diga: vamos a hablar del corazón. Amén. Y es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios está interesado en el corazón de la iglesia. Lo voy a repetir: Dios está interesado en el corazón de la iglesia. El libro de Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Tú tienes que entender en esta mañana que cuando Satanás logra comprender que ya tú no le caminas al pecado de frente, ya tú no fornicas, ya tú no adulteras, ya tú no andas en mentiras, ya tú no andas como andabas en la vieja vida, amén, sino que tú has sido regenerado, tú has sido renovado, amén. Cuando el enemigo ve que ya el pecado tú no le caminas, entonces él va a tratar de dañar tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? Guárdalo, porque de él mana la vida. Significa que si tu corazón se afecta, la vida de Dios que está en ti deja de fluir. Amén. Entonces, la batalla más fuerte que nosotros tenemos, aparte de la lucha que usted y yo tenemos con la carne, es con guardar el corazón. Logré entender algo, y es que la Biblia habla del rico y Lázaro. Usted conoce esa parábola. Y dice la escritura que los perros lamían las llagas de Lázaro. Y logré entender que los demonios logran tener contacto con la gente a través de las heridas. Por eso los perros lamían las llagas, porque son las heridas las que le dan acceso muchas veces a las conductas equivocadas que usted y yo hemos desarrollado en ocasiones en nuestra vida cristiana. Las heridas que conectan con la ira, con la frustración, con los malos deseos, con los malos impulsos, vienen de adentro del hombre, del corazón. Amén. Cuando nosotros hablamos del corazón, en el contexto bíblico hablamos del nuevo hombre, o hablamos del hombre interior. Amén. En el contexto hebreo, el corazón tiene que ver con el hombre interior. Por eso la Biblia dice: despojaos del viejo hombre y vestido del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué? En justicia, en santidad y en verdad. Son tres elementos que hacen parte del nuevo hombre. La justicia, que tiene que ver con la redención, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. La santidad, porque hemos sido apartados de lo común para un uso santo. Y la verdad, que tiene que ver con la libertad, porque si conociere la verdad, entonces seremos ¿qué? Verdaderamente libres. Cuando en un creyente uno de estos tres elementos se ve afectado, entonces comienza lo que se llama la desnudez espiritual.
Por eso cuando Jesús va donde Pedro, lo encuentra como desnudo. Dice que Pedro se había vuelto a sus labores iniciales y estaba desnudo, porque estos tres elementos de su vestido se habían afectado. Amén. Quiero que me acompañen la Biblia al libro de Mateo, capítulo 12, verso 33. Aleluya. Gracias, Dios. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 33. Me gusta la unción que está sobre esta casa. Wow. Siento que hay una unción muy fuerte de paternidad en este lugar. ¿Sabe algo? Uno aprende a catar. Amén. Como el catador de vino cata el buen vino. Los hombres que conocemos al Espíritu Santo y que hemos tenido encuentros con Dios, podemos catar su presencia, sentir el perfume de la unción y saber cuándo Él está en un lugar. Y quiero decirles que Dios está aquí. Yo sé que usted lo sabe, pero déjeme tener el privilegio de expresarlo en alabanza. Dios está en este lugar. Hay un manto de paternidad que cubre esta iglesia, y creo que tiene que ver con el corazón de los líderes. Amén. Hay una paternidad muy fuerte en este lugar. Wow, tremendo. Leamos la palabra, verso 33. Venimos saliendo de una gripe en estos días terrible. Ya salí, amén. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Este pasaje nos habla de árboles, nos habla de frutos, nos habla de generación de víboras, nos habla del corazón y nos habla de la boca y las palabras. Amén. Ahora, para nosotros poder hablar de los árboles y del fruto, tenemos que hablar de la semilla. Porque realmente lo que porta la información genética del árbol es la semilla. La semilla es la que determina qué tipo de fruto va a dar el árbol. La semilla es la que determina, escúchame bien, la naturaleza del árbol. Amén. Jesús nos define cuando habla acerca de la parábola del sembrador en el libro de Mateo capítulo 13. Nos define qué es la semilla, y la semilla es la palabra. Amén. Pero también en Mateo 13, 24 nos habla del maligno, y también el maligno porta una semilla, y esa semilla se conoce como la cizaña. Amén. El trigo y la cizaña. El trigo representa la buena palabra y la cizaña representa aquello malo que siembra el enemigo. Amén. La tierra es importante, porque de acuerdo al tipo de tierra, así la semilla dará fruto. Amén. Ahora nosotros tenemos que resaltar el punto de la semilla, porque el sembrador salió a sembrar, y el Padre todo el tiempo está sembrando en nuestra vida. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En otros términos, lo que reproduce la fe en nuestro corazón es la palabra. La palabra se siembra en la fe que usted tiene. El término palabra se conoce como dabar. Y cuando hablamos del dabar, estamos hablando hay un significado bien tremendo que es esperma. Y tiene que ver con semilla, con aquello que se reproduce. Pero ¿en dónde se reproduce la palabra? En el corazón del creyente.
Lo voy a repetir, en el corazón del creyente. Cuando el creyente abre su corazón y recibe la palabra, entonces tendrá el fruto del Espíritu en su carácter. Amén. Usted es el árbol, pero el fruto viene del Espíritu. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Abraham, nosotros notamos que Dios le da una promesa a Abraham. Y la promesa que el Padre le entrega a Abraham es que lo haría padre de multitudes. En Génesis 17:5 notamos que el Padre, el Eterno, le cambia el nombre a Abraham. O no digamos le cambia, le anexa unas letras al nombre de Abraham. Amén. Le anexa la letra H y le anexa la letra A. Ahí está en la Biblia. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué representa esto en la vida de Abraham? Abraham era un hombre que tenía fe, era un hombre que portaba la promesa, pero necesitaba el fruto de aquello que Dios le había prometido en su vida. Y cuando yo me puse a estudiar, me di cuenta que la letra H en el hebreo significa simiente o semilla. ¿Alguien está aquí? La letra H en el hebreo significa simiente o significa semilla. Y la letra A significa buey o la fuerza del buey. Dios esperó que Abraham quedara sin fuerza y que Sara quedara sin fuerza, y le anexa estas dos letras que vienen codificadas proféticamente para alterarle el espíritu y la genética a Abraham. Porque Abraham y Sara no podían reproducirse, pero cuando Dios le impregna esta letra, le entrega la semilla para que reproduzca, pero le da la fuerza del buey para que pueda parir su mujer. Alguien está en este lugar. Cuando tú no tienes fuerza, Dios te dará fuerza. Cuando tú no tienes la capacidad, Dios abrirá la puerta. Alguien tiene que recibir eso en esta mañana. Dios te va a alterar tu genética, y eso se conoce como un cambio de naturaleza. Todo el que viene a Cristo tiene que saber que porta la naturaleza de la serpiente. Sí, porque éramos hijos de desobediencia, inspirados por el mal, arrastrados en el pecado. Recuérdese que Génesis, el Padre le dice a la serpiente: te arrastrarás sobre tu pecho y comerás del polvo de la tierra. ¿De dónde fue creado el hombre? Del polvo de la tierra. ¿Sabe qué le dijo Dios a Satanás? Te vas a alimentar de la naturaleza terrenal de los hombres. Por eso cuando el hombre está en pecado, fortalece el gobierno de Satanás sobre su vida. Cuando el hombre está en cautividad, fortalece el gobierno de Satanás sobre su vida. Toda atmósfera de tinieblas se fortalece a causa del pecado. Cuando usted mira las culturas paganas, cuando usted mira los carnavales, allá en Colombia se celebran carnavales, no sé si aquí se celebran carnavales, pero allá hay una ciudad que se llama Barranquilla. Es una ciudad muy linda, se parece a Santo Domingo a nivel de infraestructura. ¿Alguien conoce Colombia? ¿Alguien conoce Barranquilla? Bueno, Barranquilla es muy bella, pero mire, allá se celebra un carnaval tremendo. Tremendo, se cierra una calle entera y la gente, Dios mío. Y de donde yo vengo es peor. Hay algo que se llama los embarradores. Son unos hombres que se visten de saco y se meten en una laguna salada y salen sucios de barro, un barro fétido, y comienzan a embarrar las calles. Y todo eso tiene su sincretismo dentro del contexto cultural. Amén. Pero lo que te quiero decir es que todas esas prácticas paganas y esas celebraciones patronales fortalecen las atmósferas de tinieblas dentro de los territorios. Amado, cuando el apóstol Pablo va a Atenas, dice la escritura que el apóstol Pablo en Atenas se encontró con una ciudad muy supersticiosa. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos, amados, que la cultura y el pecado que se practica dentro de una cultura
fortalece el gobierno del príncipe de este siglo sobre diferentes territorios. Por eso la luz del evangelio, cuando llega a los corazones, lo primero que hace es que te saca de las tinieblas, rompe las cadenas y te conecta con una nueva vida. Usted tiene que entender que la importancia que tiene la nueva vida. Porque mientras usted no trasciende a la nueva vida, usted tiene al enemigo encima de usted. ¿Alguien está aquí? Entonces, Dios le altera la genética a Abraham, le cambia la naturaleza para poderlo reproducir y dar fruto de vida. En otras palabras, para que las promesas que Dios te ha entregado puedan materializarse y dimensionarse, tú tienes que trabajar en tu naturaleza. Amén. Tú debes trabajar en tu naturaleza. Porque Dios, en su dimensión de paternidad, es responsable. Lo voy a repetir. Dios en su dimensión de paternidad es responsable. Y así como tú y yo como padres esperamos cierto tiempo de madurez en nuestros hijos para poderle entregar ciertas cosas y ciertas responsabilidades, así Dios también espera un crecimiento espiritual en ti para poderte traer a cumplimiento ciertas promesas que Él te ha entregado. Porque si te las da cuando tú todavía no has desarrollado crecimiento y madurez, entonces esa promesa capaz y te hace perder. Por ejemplo, Dios te promete: te voy a hacer empresario, te voy a dar 3 empresas, pero todavía te cuesta honrar a tu familia, te cuesta honrar a tu esposa, te cuesta honrar a Dios en la iglesia. ¿Qué Dios tiene que hacer contigo? Tiene que prepararte, trabajar tu corazón para que primero aprendas a honrar a tu esposa, honrar a tus hijos, honrar tu iglesia, para que lo mucho de la bendición que Él va a derramar no te extravíe. Dios va a cambiar la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La mezquindad, el egoísmo. Eso es un trabajo desde el hombre interior. Amén. Dios trabaja de adentro hacia afuera. El tema es que a veces muchos creyentes se convierten de afuera hacia adentro, y así no funciona. Así no funciona, amado. Porque yo puedo vestirme decorosamente, pero por dentro puede que haya una vida indecorosa. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que Dios está trabajando, escúcheme bien, así como trabajó en Abraham, en nuestra naturaleza, para que nosotros podamos desarrollar el fruto correcto, para que podamos ver las promesas de Dios sobre nuestra vida. Amén. Lo segundo que encontramos en esta palabra es que habla de fruto bueno y de fruto malo. Y tiene que ver sencillamente con ¿qué? Con que el fruto del árbol revela la naturaleza del árbol. Un árbol de mango, allá en mi tierra se ve mucho el mango. Hay una temporada, pastor, que en las casas se hace jugo de mango casi todos los días, porque la gente lo recoge del suelo. Hay muchos árboles de mango, pero un árbol de mango no va a dar limones, porque su naturaleza no responde a eso. Entonces, si yo soy verdaderamente un hijo de la luz, un hijo de Cristo, y si en mí está la naturaleza del Espíritu, no puedo dar fruto carnal. Entonces, ¿qué tipo de fruto estoy dando? Yo aprendí algo de cómo discernir los espíritus, y es que es fácil discernir el espíritu de alguien. Mírale su fruto, porque el fruto del carácter de esa persona te va a revelar el espíritu que lo gobierna. Es sencillo. Cuando tú aprendes a discernir los espíritus, entonces tú sabrás a qué te enfrentas. Pero tú lo vas a poder conocer discerniendo el carácter de la gente. Por eso Dios trabaja tanto con nosotros a través de la palabra. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si a usted no lo convierte la palabra, hermano, Dios mío, nada lo va a convertir. Porque la Biblia lo dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y hay un verso que dice: y hace sabio al sencillo. El tema es dejar que la palabra entre a nuestro corazón. Jesús tenía un problema con los fariseos. Decía: mi palabra no haya cabida en vosotros. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo.
Si usted nota, ahí habla de la palabra cena. Y cuando hablamos de la cena, estamos hablando del nuevo pacto. Amén. Entonces, para tú poder entrar al nuevo pacto, tienes que abrir el corazón. Tienes que abrir el corazón. O sea, resistiendo el cambio, no vas a dar fruto. Es accediendo al cambio, caminando en la transformación de la palabra. Amén. Obedeciendo lo que el Padre te está demandando. Poniendo el Isaac que tú amas en el altar. Uno de los significados de la palabra ofrenda es que significa aquello que está cerca del altar. Cuando Dios le dice a Abraham, ofréceme a Isaac, le está diciendo, quiero que te acerques al altar. Porque al parecer Isaac como que lo había distraído. Entonces, ¿qué te está distrayendo? Que hoy Dios te está llamando a que te acerques nuevamente. Amén. Hay amigos aquí, gente que no conoce al Señor. Dios te está diciendo, acércate. Ahora, lo más terrible que yo he visto es que hay gente dentro de la misma iglesia que aunque están en la iglesia no están cerca del Señor. Mire, yo estuve en la iglesia un tiempo. Iba a la iglesia, pero estaba apartado. Y Dios tuvo que hacerme volver. Amén. Volver al primer amor, volver a la esencia. Entonces, el fruto habla de tu naturaleza. Por eso Jesús confronta en el verso 34, dice, generación de víboras. Le está diciendo, ustedes están revelando una naturaleza que no es la naturaleza del Padre. Ustedes están revelando la naturaleza de la serpiente, la naturaleza de Satanás. ¿Usted quiere saber cuál es la naturaleza de Satanás? Rebelión, oposición a la autoridad. Yo no sé si pasa acá, ojalá que no pase acá, pero allá en Colombia pasa mucho. Y es que a veces hay muchos cristianos rebeldes. Gente que le cuesta sujetarse. Gente que le cuesta obedecer los principios. Y yo entendí que para uno crecer en el reino, uno tiene que hacerse pequeño. Uno tiene que aprender a sujetarse. Uno tiene que aprender a reconocer el principio de autoridad. ¿Sabía que la honra crea un vínculo de transferencia? Y cuando no hay honra, se genera una atmósfera estéril. Lo que produce fertilidad en un ambiente es la honra. Jesús de Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque no creían en él. La versión de la Biblia PDT dice que no lo reconocían. Pasaba lo mismo que pasó con José. No es que Faraón no conocía a José, es que no quería aceptar lo que José había hecho a favor de Egipto. Cuando yo honro, cuando yo obedezco, cuando yo camino en los principios de la palabra, entonces voy a activar el principio de la transferencia. Entienda algo, la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero ¿qué profeta? Los profetas de la ley. Juan fue el último de los profetas de la ley. Pero Juan era la autoridad del tiempo, porque a él se le había otorgado esa autoridad. Él tenía el tiempo de la ley. Cristo tenía el tiempo de la gracia. Y para que el tiempo de la gracia pudiera entrar en cumplimiento y en vigencia, y Cristo pudiera comenzar a operar en su llamado y en su ministerio, tuvo que reconocer a Juan. Pastor, permita hacer un ejemplo. Póngase de pie. Él tiene la autoridad. Él tiene el tiempo. Dios lo escogió a él. Pero para yo poder entrar en el cumplimiento de lo que yo tengo y liberar lo que yo soy, yo tengo que reconocer lo que él es. Cuando yo reconozco lo que él es, entonces se activa el principio de autoridad y se me transfiere la autoridad para yo operar en lo que yo soy. Amén. Gracias, pastor. Entonces, en el reino, yo no puedo pretender dar un fruto de manera correcta si yo no someto una naturaleza que se opone a la obediencia a la palabra. Hoy en día, amados,
lastimosamente, hay muchos ministerios ambulantes. Gente que considera que por un don puede operar sin reconocer una autoridad. Eso es rebelión. Pero eso no pasa aquí. Jesús se sorprendió de la fe del centurión. Dijo, ni siquiera en Israel he hallado una fe como la tuya. Porque ¿sabe algo? El centurión le dijo, di la palabra y será suficiente para que mi siervo se sane. Porque yo soy un hombre de autoridad y cuando yo le digo a este, ve, él va. El centurión pertenecía al imperio romano. Su reino era el imperio romano. Pero la fe del centurión le abrió los ojos espirituales para comprender que Jesús también hacía parte de un reino. Y que si él daba la orden en su reino, se iba a mover su reino a favor del centurión. Y lo que su reino, lo que el reino del centurión no le podía otorgar, aquel que tenía una autoridad superior, una autoridad espiritual, podía otorgársela. Amén. Y por eso Dios libera la palabra. Y cuando él liberó la palabra, inmediatamente los ángeles se movieron. Inmediatamente la sanidad vino. ¿Alguien está aquí? Yo tengo una palabra profética para usted. El año 2025 es el año de la red. Es el año de lanzar la red. Pedro lo intentó muchas veces, pero no había pescado. Y Pedro era un buen pescador. Dios me habló y me dijo, mi iglesia ha intentado muchas cosas. Han utilizado métodos, han ido a seminarios, han hecho muchas cosas, pero no les ha funcionado. El deseo de Dios es ganar las almas. Y Dios quiere traer un despertar de avivamiento para esta tierra. Y cuando te hablo de avivamiento, no te estoy hablando de un hombre botando candela y fuego. No, no te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de milagros. Te estoy hablando de gente convertida. Porque lastimosamente hoy en las iglesias, pasa mucho en Colombia. Yo soy pastor de iglesia. Y junto a nuestro apóstol miramos muchas iglesias que están bajo la red. Hay muchos milagros, hombres de Dios usados, señales, prodigios, maravillas. La gente cree. Como decía el apóstol ahorita, la gente cree, pero no se convierte. Usted sabe que debe bautizarse, pero le cuesta dar el paso porque falta conversión. Entonces por milagros no es, por señales no es. Estás aquí. El tema, amados, es que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. El avivamiento comienza con el Espíritu Santo. Acuérdese de Hechos. Jesús le dice a Pedro, Pedro, lanza la red. Y Jesús dice, y Pedro dice, está bien, maestro. En tu palabra echaré la red. ¿Sabe qué estaba diciéndole Pedro? Yo soy pescador. Tengo una empresa de pesca. He usado todo tipo de anzuelos. He usado la red y no me ha funcionado. Pero te voy a hacer responsable a ti. Jesús, yo creo que Pedro fue un poco respetuoso con el maestro. Otro le había dicho, tú eres carpintero, yo soy pescador. ¿Cómo tú me vas a decir que lance la red? Pero Pedro dijo, bueno, está bien, voy a sujetarme. En tu palabra te hago responsable de lo que suceda. Y Jesús le dijo, tranquilo, negro, lanza la red. Porque hay algo que tú no sabes, y es que yo soy la palabra. Yo soy el que soy. Hay algo que tú no sabes, los peces me obedecen. Lanza la red. Un día Dios le habló a mi esposa y le dijo, mi esposa estaba orando, y el Señor le habló y le dijo, hija, estoy preocupado. No sé si usted comprende en algunas ocasiones la naturaleza del Padre.
Digo, porque mi iglesia no está cuidando las almas. Y yo estoy esperando un corazón entendido para entregárselas. Porque Dios no quiere que la gente venga a la iglesia y se pierda. Pero yo creo, porque mientras oraba yo pude percibir su corazón. Y yo siento que Dios va a traer algo fresco y nuevo sobre usted, pastor. Y va a venir un despertar y una pasión muy fuerte para ganar almas. Y Jesús dijo, lánzala. Y la lanzó. Y hubo gran cantidad de peces que no podían con ella. Escúcheme bien, señales proféticas. Diga conmigo, señales proféticas. Amados, eso fue una señal profética. Porque recuérdese que Jesús le dijo a Pedro, yo te cambio el nombre. Te voy a alterar tu naturaleza. Lo mismo que hizo con Abraham. Y te voy a hacer ahora pescador de hombres. Cuando viene el Espíritu de Dios en Pentecostés y Pedro se levanta a predicar el mensaje, ¿cuántos se convirtieron en esa primera lanzada de la red? 3,000 almas. Lo que Jesús le había mostrado ahora estaba sucediendo. Yo quiero declarar sobre usted que lo que Jesús te mostró va a suceder. Lo que el Padre le mostró a esta iglesia va a suceder. Lo que el Padre le mostró a esta iglesia va a suceder. Va a suceder. Van a llenar un coliseo. Va a suceder. Viene una extensión tremenda para ustedes. Y vos yo siento en mi espíritu que yo siento en mi espíritu que este lugar es pequeño para la visión. Lo repito, siento en mi espíritu proféticamente que este lugar es pequeño para la visión. Ustedes todavía no han visto el desarrollo de la visión a su dimensión. Pero aunque la visión tardare, sean pacientes, porque pronto se manifestará. Ahora el Señor dijo, declárenla. Y yo creo que en este lugar se ha declarado la visión. Dice, para el que crea, corra tras ella. ¿Sabe qué significa eso? Yo te hago responsable porque ya conoce la visión. Ahora corre, trabaja. Tú eres responsable del nivel de revelación que portas. No digas que no sabes, porque sí sabes. Entonces cuando Dios te da a conocer la visión, tu deber es correr tras ella. Es trabajar en pos de la visión. Amado, las palabras proféticas no se cumplen sentado en una silla. Las palabras proféticas se cumplen trabajando sobre ellas. Si Dios te dijo que iba a ser pastor, no vas a ser pastor sentado en una silla. Sométete al discipulado, sométete a la formación, sométete a la escuela bíblica, sométete al pastor, pégatele al pastor, dile, aprende de tu líder y verás cuando que vas a ser un pastor. O dígame dónde hay un médico sin título. ¿Usted se deja operar de un médico sin título? Bueno, yo tampoco me dejo pastorear de un pastor sin formación. ¿Alguien está aquí? ¿Ah? Entonces, para tú hacer, primero tienes que ser. Amén. Por ahí alguna clase de discipulado que dan que ser para hacer, ¿verdad? Allá en Colombia la damos. Ser para hacer. Dios va a trabajar en tu ser para luego ser. Hacer, perdón. Entonces, el Padre está interesado en transformar la naturaleza del creyente, quitando a sí mismo la naturaleza de la serpiente. Porque la Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas de su corazón, pero el hombre malo saca malas cosas. Entonces aquí entendí que el problema del corazón está en qué tú dejas sembrar en tu corazón. ¿Qué dejas sembrar en tu corazón? Porque dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué?
cosas buenas. Pero el hombre malo del mal tesoro del corazón saca ¿qué? Cosas malas. Ahora, si el fruto revela la naturaleza del árbol, lo que sale del corazón revela que está sembrado dentro de ti. Lo repito. El fruto revela la naturaleza del árbol, pero lo que sale de tu corazón revela lo que está sembrado dentro de ti. ¿Qué está sembrado dentro de ti? Porque si es la palabra, debe reflejar el carácter de Cristo. Si es la palabra, debe reflejar el fruto del Espíritu: amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Amén. El apóstol Pablo en una ocasión cuestiona a la iglesia y dice: si en vosotros está el Espíritu Santo, si acaso está. Entonces yo debo examinarme. ¿Qué tanto la palabra se ha sembrado en mí? ¿Cómo me examino? Analizando el fruto que estoy dando. Examínense su fruto y diga: ¿qué tanto la palabra está sembrada en mí? Porque si la palabra es un espejo y ya tú sabes que mentir está mal, ¿por qué sigues mintiendo? Yo entendí que no es solamente orar para que Dios te transforme y para dejar la mentira. Es desarrollar carácter y decisión para no mentir. Amén. Amados, cuando yo me convertí al Señor, yo soy un pastor joven y me convertí jovencito. Y cuando yo me convertí, recuerdo que en una ocasión íbamos pasando por un parque y habían unas jóvenes haciendo deporte, practicando una coreografía de baile. Y yo iba con mis compañeros del Ministerio de Alabanza, porque yo hice parte del Ministerio de Alabanza. Y yo tenía apenas un año y algo de estar en la iglesia. Y cuando vamos, yo veo a las jóvenes que están con ropa corta haciendo deporte. Los muchachos comienzan a chancear, pero yo enterré la cabeza en el suelo. Yo enterré mi cabeza en el suelo. Y me dicen ay, ¿tú por qué vas así? Porque yo no voy a mirar. Yo tomé una decisión y fue consagrarme. No voy a pecar. Porque en el mundo yo era noviero, ya no voy a ser más noviero. ¿Ah? Tengo que mirar para el suelo. Si no, usted está aquí. Amado, cuando usted como José, usted no se puede quedar ahí, usted tiene que salir corriendo. El problema es que a veces queremos hacernos lo fuerte cuando somos débiles. Y el apóstol Pablo entendió que en la debilidad de él la gracia se hacía más grande. Entonces es mejor ser débil en Dios y decirle al Padre que te ayude y tomar la decisión de apartarte de aquello que te pueda apartar verdaderamente de Dios. Pero es una decisión. Esa decisión no la va a tomar el pastor. Esa decisión no la va a tomar la iglesia. Esa decisión la debes tomar usted. Yo le digo a los miembros que pastoreo, le digo: hijos, ustedes van a crecer de acuerdo a su compromiso. Porque el crecimiento no lo doy yo, lo da Dios. La iglesia tiene todos los escenarios para que usted crezca. Y si usted no crece, es porque usted no se compromete. Se lo digo a los hijos espirituales o a los discípulos, ovejas, no sé cómo usted quiera llamarlo. La iglesia tiene tiempo de ayuno, tiene escuela de formación, tiene discipulado, tiene un sinnúmero de herramientas, como dice el pastor ahorita, para ayudarte a ser transformado, a ser rehabilitado del pecado. Amado, uno tiene que ser rehabilitado del pecado. Uno viene adicto al pecado. Por eso la Biblia dice que el cuerpo queda viciado. Pero cuando llegas a Cristo, Él te tiene que rehabilitar. Amén. La iglesia es un hospital para pecadores, para ser rehabilitados. La iglesia es un centro de formación integral. ¿Alguien está en este lugar? La iglesia está llamada a edificar, a formar, a estructurar y a elevar las almas al reino de los cielos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sonríale a la persona que está a su lado. Entonces debemos entender algo. Dios está trabajando en nuestros corazones.
Y yo quiero en esta mañana orar por usted. Y yo quiero que oremos por nuestro corazón. ¿Qué has dejado sembrar en tu corazón que está haciendo que cosas malas salgan de ti? Vuelvo al principio. Cuando Satanás ve que tú no le caminas al pecado, entonces él va a querer dañarte el corazón para que la vida de Dios que está en ti se afecte. En una ocasión me sentí un poco como desanimado con la congregación. Yo decía: Padre, no veo esto, no veo aquello, siento que me estoy esforzando. Y sentí como un pequeño desánimo con la congregación. Y el Señor me habló y me dijo: Luis Alfredo, guarda tu corazón, porque es lo que quiere Satanás. Él quiere que tú en tu corazón te sientas desanimado con este hermano, con este hermano y con este hermano, porque no es que eran todos los hermanos, eran unos cuantos hermanos, para que dejes de fluir en el altar y dejes de bendecir al pueblo. Porque un corazón afectado pierde la capacidad de bendecir. Un corazón dañado pierde la capacidad de bendecir. Por eso el ministro tiene que guardar su corazón y sobrepasar las debilidades del pueblo, ir más allá, los líderes. ¿Para qué? Para poder bendecir. Amén. Mi esposa a veces me dice: pero tú, Dios mío, a veces eres como que muy paciente. Yo: no, mamá, es que si no uso la paciencia, no funciono como fruto de Dios. Entonces, en tu hogar, si tú dejas que tu corazón se llene de cosas malas, no vas a poder bendecir a tu esposo, no vas a poder bendecir a tus hijos, no vas a poder bendecir, no vas a poder bendecir. Póngase de pie un momento, por favor.